Es un placer ver la escuela de nuevo, que no se puede caber en el salón de actos. Y pensábamos que eso ya había desaparecido. Para mí es uno de los días más emocionantes de la escuela, porque es no darle la despedida, porque me niego a despedir a una de las estrellas de la escuela, sino celebrar con él todos los años que Luis Fernández Galeana ha estado en la Escuela de Arquitectura. En estos momentos en que nos estamos peleando con el Ministerio, con el Senado, con el Congreso, porque decimos que para enseñar arquitectura hay que hacer arquitectura, esta es otra forma de hacer arquitectura, la que Luis eligió. Y Luis eligió la forma de hacer arquitectura no con ladrillos, sino con palabras, escribiendo, hablando, contando lo que es la arquitectura en el mundo a España y contándole a todo el mundo lo que es la arquitectura española. Y es probablemente una de las personas más influyentes en el mundo de la arquitectura, en todo el mundo. Ha sido todo, pero eso lo contará después nuestro Premio Nacional de Arquitectura, Emilio Tuñón, que hará la graduación de la figura de Luis. Para esta escuela ha sido un privilegio contar con él como profesor. Hoy veo esta sala llena de amigos, llena de antiguos alumnos, llena de compañeros. Contar con él como catedrático y contar con él como persona. Luis ha sido magnífico con la EXAM, magnífico con esta casa. Ha puesto a disposición de la escuela todo lo que es y todo lo que tiene. Y toda la más amplia estructura de relaciones en el mundo de la arquitectura. Por esta escuela han pasado millones de arquitectos y arquitectas de los más importantes del mundo, traídos de la mano de Luis, en coloquios con él o en conferencias organizadas por él. Y Luis ha defendido el nombre de esta escuela y de esta casa en todos los ámbitos. Mucho de lo que somos en estas últimas generaciones se lo debemos a él. Y la escuela te está muy agradecida, Luis. Y yo personalmente, como director, en estos 2 mandatos, muy agradecido por tu apoyo inquebrantable. Sé que estos actos son alegres y tristes, porque es decir que ya no estás en activo, pero eres incombustible. Creo que será imposible verte retirado dando paseos y lo siento, pero hay gente que terminaremos muriendo trabajando. Espero que sea dentro de muchos años, porque te necesitamos y te necesitamos que sigas con nosotros. Emilio, la labor es tuya y me dijiste que no me conozca lo que iba a decir, así que doy paso a Emilio Tuñón, catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela y nuestro último Premio Nacional de Arquitectura, que se le ha entregado hace muy recientemente en Cáceres, y la escuela también está extremadamente orgullosa de él y de su obra. Emilio, tienes la palabra. Es un lujazo tener aquí a Luis Fernández Galeana. La verdad es que, como siempre se dice, ¿no? ¿Para qué voy a presentar a Luis Fernández Galeana? Si todos lo saben. Probablemente hay algunos alumnos de primer curso que no lo tienen tan claro, pero bajo estos ojos de Ledux y de Madrid, ¿no? Que en el fondo están hablando de esa oscilación entre arquitectura y arte y por lo tanto vida, que a Luis siempre le ha gustado hablar, bueno, voy a hacer unas palabras un poco situando al personaje, al catedrático, al profesor, al maestro, al comunicador, al director de revistas, al amigo, ¿no? En el fondo, ¿no? Yo creo que la primera vez que coincidí con él fue en 1986, él no se acordará, en Mérida, con Rafael Moneo, me lo presentó Rafael, y yo vi a una persona, digamos, con una blazer perfectamente vestido, con su corbata, ¿no? Y activo, totalmente ilusionado, hablando con Rafael sobre el museo, ¿no? Y realmente me fascinó el personaje y desde ese momento le he seguido, ¿no? Durante 15 años después nos ha publicado cosillas en la revista, más o menos, pero en el año 2000 fue la primera vez que hicimos un viaje juntos, que nos fuimos a Castellón, a ver el Museo de Castellón, que yo le iba a enseñar con mucha ilusión y con mucho respeto. Nos tomamos un arroz, descubrí que una de sus pasiones innombrables es por el arroz, pero
Aparte de eso, fue una conversación sobre arquitectura, vida en el coche, ¿no? A nosotros nos gustaba mucho esa cosa, a mí y a mí, eso de ir en el coche, utilizarlo como método conversacional, ¿no? Te metes 3 horas en el coche y vas hablando de todo y descubrir un personaje que me dejó fascinado, ¿no? 2 o 3 días después me dejó un librito entregó en clase que yo lo he leído muchas veces y lo recomiendo a todos, que se llama El malogrado, de Thomas Bernhard. Lo he leído muchas veces y es un libro precioso. Y al cabo de unos días yo le regalé un libro que se llama La medida del mundo, de Paul Zumthor, no de Peter Zumthor, el arquitecto, sino Paul Zumthor, el medievalista, ¿no? A partir de ese momento, nuestras vidas han quedado un poco enganchadas, por lo menos la mía, en la admiración que le tengo, ¿no? Luis Fernández Galiano es un catedrático, hijo de catedrático y académico, hijo de catedrático y académico, de Dimas Fernández Galiano, y nieto también de catedrático y académico Emilio Fernández Galiano. En esa familia de catedráticos, también hermanos, siempre se ha movido, ¿no? En el 83 hace una tesis doctoral muy interesante, estamos hablando del 83, sobre termodinámica y construcción, ¿no? Es un tema que le liga a él con la energía, con el problema de la energía para toda la vida. Siempre acaba apareciendo el problema de la energía, ¿no? Otro tema que también le interesó mucho, sobre el que ha trabajado, fue el espacio privado, en la oposición de 1991, la oposición de catedrático. Ya llevaba muchos años de profesor, desde muy joven estuvo en esta escuela, que ha estado prácticamente toda la vida como profesor de esta escuela, por eso todos le debemos tanto, ¿no? Porque hemos cumplido tantos de ellos. Pues en esa oposición hizo un tema sobre el espacio privado que ya lo había desarrollado en una magnífica o increíble exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, que ahora es el Museo del Traje, aquí al lado, con unos cuadros que luego fue publicado también en su propia revista, que más o menos empezó en el 85, ¿no? Y él empieza a publicar la revista AV en el 85, ¿no? Con un número sobre Berlín y el IVA 87. ¿no? Son 38 años, yo lo pensaba estos días, 38 años desde que sale su primera revista. Si uno suma los años de escuela, se da cuenta que la revista AV nos ha acompañado a muchos de los profesores que estamos aquí ya mayores, ¿no? Durante toda nuestra vida, ¿no? Realmente ha sido algo que nos ha enganchado y totalmente lo hemos seguido como referencia para estar informados, pero también como elemento inspiracional a arquitectos, profesores, estudiantes, ¿no? Luego sacó Arquitectura Viva, que también sacó, el primer número era una constatación de que la reconstrucción había llegado, ¿no? Con el proyecto de Guggenheim, del Guggenheim de Gehry, ¿no? y que daría una revista complementaria a AV, que se centraría más en temas monográficos y con mayor profundidad académica, mientras que Arquitectura Viva permitía dar un poco más la actualidad. Y añadió una tercera revista, ¿no? Que desde 2004 hace AV Proyectos, en la cual ya de una manera más fresca se incide sobre proyectos en construcción, proyectos en marcha, proyectos en los estudios, pequeños dosieres de arquitectos que están empezando o que tienen cosas entre manos, ¿no? Y las tres forman, en el fondo, 3 revistas complementarias que se van entremezclando, que se van entrelazando. Yo creo que nos han, ya digo, 38 años que nos vienen acompañando esta revista, a los que son más jóvenes no les ha acompañado tanto tiempo, pero realmente a mí me impresiona, ¿no? Esa sensación. Todavía recuerdo aquellos números sobre Berlín, ¿no? Los recuerdo, los he vuelto a ojear, ¿no? Que son números maravillosos, no solamente porque tenían una parte de guía prácticamente para visitar Berlín, que nosotros utilizamos con los alumnos las veces que hemos ido a Berlín, pero también porque hablaba del problema de la vivienda, que era una de las obsesiones también de la revista AV al principio, ¿no? De hecho, AV venía Arquitectura y Vivienda, ¿no? Un periodo también muy importante fue de 1993 al 2006, que él coge la obligación de escribir la página semanal de arquitectura en el país, ¿no? Yo creo que eso, si ya las 3 revistas complementarias nos acompañaron mucha parte de nuestra vida, esos 14 años de éxito económico y también arquitectónico de España, él estuvo escribiendo todas las semanas un artículo que nos iba, casi todos llegábamos al momento que se publicaba, ¿no? Con ganas de ver de qué es lo que iba a hablar, si un tema de actualidad, si un tema en profundidad, si un tema más académico, ¿no? Si una obra concreta. Realmente fue una época increíble que luego la recogió
en unos magníficos tomos, que os recomiendo a todos. Yo creo que recoge muy bien esos 14 años de éxito económico de España, pero también un poco de buena arquitectura, en los cuales se habla de la arquitectura española y de la arquitectura internacional, ¿no? Yo es muy interesante que son 2 tomos que se llaman Años Alejandrinos, ¿no? Los Años Alejandrinos. Yo os recomiendo ese libro a todos porque es un libro fantástico, son 2 tomos, ¿no? Bueno, también él es miembro de la Academia de Doctores en el año 97 y entró en la Academia de Bellas Artes San Fernando en el 2012. Yo creo que es muy interesante el discurso de la entrada, del ingreso, ¿no? Que es arquitectura y vida, arte en mutación, ¿no? En realidad se hablaba de la arquitectura y vida en el periodo de la época, en el encuadre del antropoceno, ¿no? También un entorno de trabajo que él lo ha llevado también en su revista durante unos años y que fue contestado, yo creo muy interesantemente, por un libro, por Rafael Moneo, a través de citas del libro El fuego y la memoria, ¿no? El fuego y la memoria, que es un libro que yo creo sale a raíz de la tesis doctoral, ¿no? Y que es un libro también totalmente recomendado, porque ya digo, en el año 83 ya está hablando de termodinámica, que es un tema que luego en esta escuela se ha trabajado mucho y que es la primera persona a la que yo oí hablar sobre la termodinámica de arquitectura fue a él, ¿no? Bueno, ha sido profesor en Rice, en Yale, en Harvard, en Princeton, en el Instituto Bernard, y también ha estado en el RIBA, ¿no? En el, ¿cómo se llama? El Fellowship, ¿no? El International Fellowship, que es la única cosa, el único mérito que yo puedo compartir con él, porque tal vez no de ser catedrático también, pero que me encanta compartir que los dos somos International Fellow en el RIBA, ¿no? Muy importantes son las conferencias. Todas las conferencias, vamos a oír una conferencia de él, siempre son divertidas, amenas, inspiracionales, ¿no? Yo creo que tienen este punto además como dice, no me gusta, no hay que leer nunca en esto de que yo un pequeño guión aquí, para me lo dirá luego por llevar el pequeño guión, pero a él le gusta que en realidad hablar suelto, siempre reprocha cuando leemos, ¿no? Pero siempre son divertidas y muy inspiracionales para arquitectos, para productores, para todos. Él ha organizado ha dado muchísimas conferencias, pero sobre todo ha organizado conferencias, ¿no? Ciclos de conferencias. Interesantes han sido todas las de la Juan March, yo creo que han sido una serie de ciclos de conferencias interesantísimas también, y también los congresos internacionales de arquitectura y sociedad, que también los ha llevado en Pamplona, los ha llevado. Pero lo más impresionante es analizando, yo me he dedicado a contarlo, he llegado a 1.300 artículos, ¿no? Seguramente están más, tú lo sabrás, serán más de 1.300 artículos, pero yo me he puesto a catalogar los que están referenciados, ¿no? Contándolos, el inicio no puede ser, 1.300 artículos, ¿no? En algunos meses he llegado a escribir 50 y 60 artículos, ¿no? En un mes, ¿no? Realmente algo inaudito, ¿no? Yo creo que es el crítico, la persona o el teórico que ha escrito más artículos del mundo y con más criterio, ¿no? Muy importante también, hay que reseñarlo, también son los vídeos, ¿no? Las producciones audiovisuales que ha hecho con Artia, que yo creo que son estas de maestros de Artia, ¿no? Que en la cual recoge muchos de los grandes maestros de arquitectura, ¿no? Desde David Chipperfield, desde Rafael Moneo, Foster, arquitectos nacionales e internacionales que además son amigos suyos, Álvaro Sisa, Eduardo Sotomoura, ¿no? Es una característica bastante importante, ¿no? Que en el fondo todos los grandes maestros de la arquitectura europeos, o casi todos, son amigos de Luis Fernández Galiano, y cuando uno tiene que acceder a alguno de ellos, y de hecho lo sabemos, al final acabamos haciéndolo a través de Luis, ya sea para una conferencia de la escuela o ya sea para otros temas, ¿no? Evidentemente ha estado en miles de jurados, en miles de bienales, ha sido en tribunales de premios, de concursos, ha estado en todos sitios. Yo creo que es una persona que ha estado en la mayoría de los eventos que han ocurrido en España, ya, digamos, internacionalmente, ¿no? Y ha influido positivamente en toda la arquitectura española y en la arquitectura internacional. Pues nos va a presentar una conferencia que se llama Pensar con los ojos, ¿no? Que habla de la mirada del arquitecto, que es un tema que siempre le ha interesado, la mirada del arquitecto, la imagen y la palabra, ¿no? Recuerdo todavía algunos artículos que ayer comentábamos de él, en los cuales solamente eran imágenes. Cuando quiero recordar un croquis, pero también otros, ¿no? Que eran artículos visuales, ¿no? En el cual uno podía seguir un discurso que era visual, y me comentaba ayer que es que él hacía croquis de esos artículos visuales, ¿no? Con los dibujos de cada una de las imágenes. En el fondo, hace poco leí, en 1921, leí hace poco un pequeño articulito que se llama Pegamiento Visual, que él lo empieza así.
en el principio era la imagen, ¿no? Transformando aquella frase del Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? En el principio era la imagen. Esto es interesante porque una persona que utiliza el verbo, como él, además de forma muy erudita y con mucha precisión, ¿no? Habla de la imagen, de la importancia de la imagen, ¿no? Verbo y imagen, en el fondo, son temas que a él le interesan desde siempre y que hoy en esta conferencia, ¿no? Pensar con los ojos, nos va a ilustrar y nos va a construir entremezclando las hermosísimas imágenes que nos enseñará con las hermosísimas palabras que va a impartir y que generando un ambiente de inspiración que será interesantísimo para estudiantes, para arquitectos y profesores de esta escuela, que estamos aquí encantados de oír otra vez a Luis Fernández, a nuestro futuro. Muchas gracias. Pero me avergüenzas. Hemos procurado que me pudiera mover, creo que se me oye al fondo. Lo primero es daros las gracias, Manolo, por recibirme en esta que es tu casa hoy y que empezó a ser mía hace 55 años, cuando en el año 68 vine por primera vez aquí, a ver si me dejáis irme de una vez, ¿eh? Y gracias, Emilio, la verdad. Le habías dicho a Manolo que no te pisara las cosas, pero tú me has pisado muchas a mí. ¿Eh? No, me has pisado... Pero la verdad, es un privilegio que me presentes, no solamente por amistad, sino por lo que te admiro, ¿no? En esta escuela tenéis el privilegio de tener grandes profesores, lo digo por los muchos alumnos que hay aquí, y yo creo que Emilio es un buen representante de esa calidad intelectual, arquitectónica y humana, ¿no? Que es, al final, la riqueza de esta escuela. He empezado con los ojos, efectivamente, por esto de que los arquitectos pensamos con los ojos. Le Corbusier decía aquello de «Je n'existe dans la vie qu'à condition de voir». Solamente existo en la vida si veo, ¿no? A condición de ver. Y decía, la arquitectura exige el trabajo lento, esforzado, paciente. Dice, somos como asnos que dan vueltas a la noria. Dice, pero asnos que ven. Asnos que ven. Los arquitectos somos asnos que vemos. Y efectivamente en muchas ocasiones interpretamos el mundo a través de la mirada. Estos dos ojos que hay aquí, en su momento yo quería utilizarlos como referencia de la diferencia entre el ojo de Ledoux, el teatro de Sanson y luego el falso espejo de Magritte, como síntesis de la arquitectura entendida como forma y la segunda, la arquitectura entendida como proceso. Un proceso, digamos, que es un proceso de cambio, que es un proceso climático, pero también temporal, en que los edificios envejecen con la gente que los usa. Pero en este contexto escolar, ¿no? Y en este momento casi íntimo de la escuela, ¿no? Yo quería despedirme de esta casa hablando de la cocina, de lo que está detrás de las conferencias, lo que está detrás de los artículos, es decir, qué es lo que habitualmente no enseñamos. Y voy a empezar justamente con ese artículo que ha mencionado Emilio, un artículo del año 85 publicado en el Croquis, sin palabras, un artículo sin palabras. Y ese artículo sin palabras, primero, como veis a la izquierda, lo dibujaba. A la izquierda están solamente los dibujitos que yo hacía para redactar el artículo. Y cuando digo redactar, casi me engaño, porque el artículo no tenía más leyendas que la identificación de cada una de las imágenes. Y procuraba, efectivamente, hablar del orden y el desorden, el orden al que los arquitectos aspiramos, el desorden que tantas veces es el mundo alrededor, con esa imagen inicial de Mies y Sharon en el Kulturforum, ¿verdad?, discutiendo ese diálogo famoso en el que Mies decía que él aspiraba a poner orden en el desorden deseparado del mundo y Sharon decía que él solamente aspiraba a reflejar ese desorden, no con su arquitectura. Y así, pues, hasta el final, ¿no? Hasta el final, los dos ojos que había puesto como emblema de esta conferencia y que creo que reflejan de qué forma podemos pensar sin apenas hablar. Porque muchas veces las palabras
son solamente la ligadura de las imágenes. Los arquitectos tenemos, yo creo que, una buena educación visual, una cultura visual que nos es útil para cualquier cosa que hagamos en otro momento. Muchos de los que están aquí, de los estudiantes que nos acompañan, no ejercerán la profesión, se dedicarán a otras cosas, pero en cualquier cosa que hagan, yo creo que siempre va a estar presente esa cultura visual, esa capacidad de ver el mundo a través de las imágenes que nos hace como profesión diferentes. Y así ha sido desde, en fin, esa tesis doctoral. Mi tesis doctoral realmente era econométrica, era toda una serie de listados de ordenador, gráficos, tablas, ¿no? Y cuando tenía que leer en la escuela dije, esto va a ser una cosa un poco indigerible, entonces escribí un prólogo que luego apareció en forma de libro y que le puse el nombre del fuego y la memoria, y aunque la tesis original era sobre termodinámica y construcción y aspiraba a traducir las tablas input-output de Leontief, ¿sabes?, de términos monetarios a términos energéticos, ¿no?, con esa voluntad de intentar encontrar una forma de medir el mundo que fuera distinta a esa condición voluble de la economía que hoy miramos en el teléfono y vemos que las bolsas caen y decimos, pero ¿cómo las cosas pueden valer más o menos, ¿sabes?, en apenas, digamos, minutos, ¿no? Digo que publiqué este libro, pero ya entonces, el propio libro, cuando lo publiqué en Alianza Editorial, quise que las imágenes contaran casi una historia paralela, ¿no? Y entonces, viendo algunas imágenes del libro, veis que las imágenes ocupan páginas enteras o 2 páginas enfrentadas con un pequeño comentario y una identificación, de manera que el que sea perezoso para leer el libro casi puede leerlo solo a través de las imágenes. Y las imágenes tienen, digamos, su propia lógica, y permiten, digamos, entenderlo para los arquitectos, que somos a veces perezosos para leer, ¿no? Pero no somos perezosos para ver. Y eso nos permite hacer esa lectura, si queréis, digamos, más abreviada, como aquellos libros infantiles que tenían el texto y al lado una cosa en forma de cómic, que permitía, digamos, al lector infantil, digamos, más perezoso, saltarse el texto y pasar a las imágenes. Y así lo he hecho en muchos otros libros. Este libro, que ha estado décadas gestándose, también, de nuevo, antes de hacerlo lo dibujaba, ¿no? Y el dibujar el libro es una forma, digamos, de empezar a dominarlo. O sea, que no se escribe el libro, se dibuja el libro. Se dibuja el libro y, eso sí, se establece, digamos, un índice, es decir, una estructura muy geométrica, que es lo que al final permite que los discursos se aguanten. En eso los arquitectos sí que tenemos el vicio de la geometría. Sin geometría es imposible hacer arquitectura, y esa geometría se aplica también a los propios textos, ¿no?, que aspiran, digamos, a tener un orden que nos permita. Y aquí este libro desplegado ya, digamos, lo que habéis visto antes en imágenes. Así que sigo enseñando impudorosamente la cocina del escrito, la cocina del dibujo. Este ojo de Max Ernst, que en el fondo reduce el ojo a un diafragma, me sirve para introducir lo que ha sido mi trabajo en esta escuela durante tanto tiempo, desde los inicios con Paco de Castro y después con Fernández Alba, que al final intentábamos dejar un testimonio o un residuo, ¿verdad?, de nuestro trabajo a través de aquellos libritos, hasta ya la etapa más reciente, ¿verdad?, pues con Paco Burgos y compañía. ¿Dónde estás, Paco? Ahí en la esquina, ¿no? Y el resto de los compañeros que me acompañaron en la última etapa y que también quisimos, a través de las imágenes, dejar un testimonio de lo que había sido un trayecto escolar, que es un trayecto de diálogo, un trayecto de enriquecimiento mutuo, pero que también deja unos pequeños residuos que pueden ser valiosos. Antes de comenzar con las revistas que ha mencionado muy bien Emilio, yo estuve un tiempo haciendo otras revistas en Barcelona, hice CAO durante unos años, y entonces los intereses pues eran los ecológicos que veis aquí. Esto era en los años 70, ¿no? Hablábamos de energía y edificación, alternativas de alojamiento. Era también un poco el momento contracultural, ¿no?, del que todos participábamos, y durante 15 años también dirigí los libros de la editorial Blume, donde publiqué un centenar de artículos. Jorge Sainz, que está aquí, tradujo muchos de ellos,
Algunos dentro de este mundo, ¿verdad?, de lo alternativo, ¿no?, que ahora lo vemos casi como una nostalgia sepia, ¿no?, pero, y otros, claro, pues próximos a ese entendimiento sociológico de la arquitectura. El interés, digamos, por la biología y el diseño, que desde Darcy Thompson lo publiqué por primera vez en castellano, un libro de 1917, que nunca se había publicado en español, y dije, pero ¿cómo es posible, no? Un libro fundamental, ¿no? Otro sobre el diseño mecánico de organismos, cómo la arquitectura puede aprender de la naturaleza, ¿no? Y esto era un tema que también entonces a muchos de mi generación nos apasionaba. Otra parte ya, digamos, más convencional, si queréis, más, digamos, del mainstream arquitectónico, tanto historias, digamos, tradicionales como el libro de Rickenberg más singular, más antropológico, que empezó a traducir Rafael Moneo, empezó por las imágenes y tradujo todos los pies de foto. O sea que curiosamente empezó a entender a Rickenberg traduciendo los pies de foto y luego al final tiró la toalla y tuve que buscar otro traductor y solo llegó a traducir los pies de foto, pero que están dentro de esa voluntad entonces de también percibir la arquitectura no solamente con los elementos centrales, y estos sin duda lo son, es decir, Mies y Corbu, pues qué duda cabe, ¿no? La gran biografía de Schulze, el gran libro de Curtis sobre Le Corbusier, ambos traducidos por Jorge, insisto, que qué duda cabe, ayudaban a entender también lo que era, digamos, el corazón de la arquitectura. Me había movido en los márgenes, pues de mí quise hablar de ese corazón de la arquitectura y acabaría siendo muchos libros de arte, entre ellos pues de mi amigo Juan Antonio Ramírez o de Michael Baxandall y muchos otros, ¿no? Así que mi última etapa en Blume, la verdad, lo ha dicho Emilio también, de que me ha interesado siempre el arte y efectivamente acabé publicando libros de arte de los que estoy pues contento. El último libro que hice en Blume, dije, bueno, he publicado 100 autores, voy a publicarme a mí mismo. Y en este caso es un libro colectivo que había hecho con Justo Isasi y con Antonio Lopera sobre los poblados dirigidos de Madrid. Y con este libro me despedí de mi etapa, digamos, de director editorial de Blume. Como editor y como escritor, creo que no tengo más remedio que adscribirme, digamos, a la tradición paladiana, frente a la albertiana, y me explicaré. En la pantalla tenéis ahora el primer libro, digamos, contemporáneo, vamos, del Renacimiento sobre arquitectura, que es De Rea Edificatoria de Alberti. Un libro escrito en latín y publicado sin una sola imagen. Esta es una tradición. Hay todavía, digamos, muchos libros de crítica y teoría de la arquitectura que se publican, digamos, como mero texto. Pero hay una tradición. Yo creo que en muchos sentidos más influyente quizá porque llega a más gente, que es la tradición de Palladio. Los 4 libros de Palladio, abundantemente ilustrados, han influido tantísimo en la arquitectura, ¿no? Entonces, dentro de esas dos tradiciones, la albertiana y la palladiana, yo creo que el trabajo que yo he podido hacer se inscribe más, desde luego, por ese amor a lo visual, en lo palladiano. Y en efecto, a esa voluntad de contar cosas a través de imágenes, que estaba presente en Palladio y que está presente en tanta tratadística arquitectónica ilustrada, se une el deseo de que los objetos editoriales tengan un orden arquitectónico. Y aquí me he atrevido a poner, junto a esta imagen del Templo de Salomón, lo que es algo que para muchos de vosotros puede parecer una tontería, pero que en Arquitectura Viva, que es la revista que comenzamos en el año 85, como ha dicho Emilio, es la base de todo, que es el sustrato modular que hemos mantenido durante 38 años. Con estos módulos se hace arquitectura viva, es decir, que primero se piensa con los ojos, primero se diagrama y luego finalmente se redacta, pero primero se diagrama. Y esta malla modular es la que aguanta todo el proyecto. Me alegra mucho tener aquí a muchos de los miembros del equipo de Arquitectura Viva, encabezados por José Yuste, que está conmigo desde hace tantísimos años, porque al final todo el trabajo editorial, lo mismo que las obras de arquitectura, son obras colectivas. Al final algunos tenemos que hacer de portavoces de lo que se hace,
pero lo hacen un cúmulo de personas, ¿no? Y esto lo sabéis de sobra en la arquitectura. Cada vez los créditos de las obras son más extensos porque efectivamente hay que hablar de todos los que han intervenido en la obra, y lo mismo en el caso también de los trabajos editoriales. Emilio ha recordado que comenzamos con Berlín. En el año 85 era el Berlín de la IVA, el Berlín posmoderno, era un momento emocionante. Inmediatamente después del año 85, en el 86, tuvimos el centenario de Mies van der Rohe y el 87 de Le Corbusier. Entonces, pues inevitablemente, pues también hicimos números monográficos para homenajear, digamos, a estos dos grandes pilares, ¿verdad?, de nuestro siglo XX, ¿no? Y quiero explicar cómo, en el segundo volumen, de qué manera abordábamos un artículo, explicando cómo yo desarrollé uno de los artículos del número de Le Corbusier. Eran números corales, escribían muchas personas de España y de fuera de España, pero solamente usando mi artículo quiero explicar de qué manera, aquí lo veis a la derecha, digamos el artículo, y de nuevo sigo mostrando, digamos, la cocina, ¿verdad?, del asunto, de qué manera se diagrama el artículo que luego finalmente da lugar, pues, en este caso, la mirada de Le Corbusier. Usaba tres ojos, los dos que habéis visto, y el de Giga Bertov. Por un lado, en este caso, el ojo de Ledoux para hablar de la mirada analítica. Después usaba el ojo de Magritte para hablar de la mirada poética. Y finalmente, claro, el ojo, vamos, de la cámara de Giga Bertov tiene tanto que ver con la cinematografía que la mirada narrativa se apoyaba esencialmente en él. Pero esto que aquí veis como un artículo escrito no es en realidad un artículo escrito, es un artículo dibujado, es un artículo pensado con los ojos. Y luego, solo después, una vez que has construido todo el andamiaje visual del artículo, lo escribes. Así lo hacía entonces y así lo sigo haciendo ahora. Emilio, ya digo, es que me ha pisado muchas cosas, pero bueno, Emilio, es que has preparado mucho esta laudatio, ¿eh? No, pero claro, efectivamente ha mencionado que me he interesado mucho por estos temas del espacio privado, estos dos números, ¿sabes?, el de casa, cuerpo, sueños y el espacio privado, pues al final darían lugar a esta otra exposición que hicimos aquí enfrente, en lo que entonces era Museo de Moncloa, luego ahora sí es Museo del Traje, y fue una exposición que tuvo 100.000 visitantes, una exposición fundamentalmente de pintura de género, en la que de nuevo utilizamos esa voluntad de orden, porque aquí las 20 palabras que designan elementos del espacio doméstico que agrupaban los lienzos, pues se corresponden exactamente a los espacios de la propia exposición, ¿no?, que se organizaba un poco en alcobas, de la manera que veis aquí. De suerte que una exposición no es muy distinta de un artículo o de un proyecto. Todos se piensan, se sueñan, se ordenan y finalmente se materializan. En aquella exposición empezó a gestarse algo en lo que he dedicado luego otros números y que hace 5 o 6 años cristalicé en sobre los elementos de la arquitectura, ¿no?, los elementos, en este caso no solamente los elementos de la casa, que eran los que estaban en el espacio privado, sino también los elementos de la ciudad y hasta los elementos simbólicos, ¿no? Una derivada de toda esta preocupación es este número, que es de los pocos que he escrito entero en la revista, ¿no?, Casa, Cuerpo, Crisis, del año 2003, donde ese mundo confiado y optimista de los años 80 y de los principios de los 90 empezaba a resquebrajarse, ¿no? Y por eso a la casa y el cuerpo, en la primera materialización se decía casa, cuerpo, sueños, ahora decimos casa, cuerpo, crisis. Era un momento distinto y lo expresaba a través de esas 3 imágenes, ¿no?, de la casa, del cuerpo y finalmente de las guerras que entonces empezaban ya a devastar países como resultado, pues, del 11S y sus secuelas, ¿no? Es interesante subrayar que en este número, que agrupaba más de 1000 imágenes, es decir, que a veces en la revista no le llamábamos Casa, Cuerpo, Crisis, le llamábamos 1000 imágenes, porque era miles y miles miles y miles no, algo más de 1000 imágenes agrupadas
en secuencias narrativas, tenía, digamos, un eco historiográfico inevitablemente en Warburg, ¿no? Ese Warburg que ponía, digamos, sobre unos lienzos negros, pinchaba, digamos, las imágenes del mundo clásico y de otras cosas contemporáneas para que entraran en diálogo unas con otras, ¿no? Nosotros lo hacíamos a través de las diapositivas. Las diapositivas, que seguro que es una cosa que muchos de nuestros jóvenes no han llegado a conocer, ¿no? Pero las diapositivas modulaban el pensamiento, las diapositivas se colocaban de 20 en 20 en planchas de plástico y eso nos permitía ver, digamos, la secuencia de lo que queríamos contar y hacer que ese relato tuviera un cierto sentido cinematográfico, es decir, que procurábamos que no hubiera cambios súbitos de color o tal. Y la diapositiva era la forma que teníamos de operar un poco en la imagen de Warburg. Hago un paréntesis muy pequeño para hablar de los antecedentes en la historiografía. Claro, aquí tenéis a Warburg con 2 colaboradores y hay uno de esos paneles con las cosas, digamos, pinchadas en la pared, como en las comisarías de policía ahora de las... ¿verdad? De las series, vemos que pinchan, digamos, a los posibles sospechosos, ¿no? Y al final la pared resulta que es un elemento de interpretación, ¿no? En la comisaría de policía o en el gabinete de Warburg. Pero, ¿qué ocurre cuando no tenemos herramientas sencillas para transmitir visualmente nuestro argumento? Voy a mostrarlo solamente con una imagen un tanto, digamos, extravagante, que es Burckhardt. Burckhardt fue, como sabéis, un historiador de arte importantísimo que, en fin, abrió nuevos caminos a la interpretación de la arquitectura renacentista. Y aquí le veis yendo a dar clase en Basilea, pasando frente a la catedral, con un gran cartapacio lleno de grabados. Entonces, los profesores de arte daban clase dibujando en la pizarra. Y a él le ofrecieron una cátedra en Berlín. Pero dijo, no puedo aceptar una cátedra en Berlín porque no sé dibujar suficientemente bien. Y entonces, en sus clases de Basilea, él llevaba su cartapacio, lo levantaba así, iba pasando entre los alumnos mostrándoles las imágenes de las cuales quería hablar. Todo esto lo cambiaría, como es lógico, el sistema de proyección. Ya el que le sucedió en la cátedra de Basilea, Wölfflin, pudo usar estos sistemas de proyección y además introdujo el sistema de doble proyección que tendría tanto éxito durante tanto tiempo entre los arquitectos, que durante mucho tiempo han dado clase con 2 proyectores para poner imágenes que permitieran compararse. Y aquí tenéis a la izquierda a Burckhardt, sosteniendo una obra de arte, y a la derecha a Wölfflin, su sucesor en Basilea, también de nuevo contemplando algo que yo creo que sobre todo estalla ya con la difusión y la calidad fotográfica que permite a André Malraux, ¿sabes?, decir que va a crear un museo imaginario simplemente con las fotografías. Aquí tiene uno de sus libros extendido delante de él, en su estudio de París. Son páginas que al final formarán un libro. Pero Malraux puede ser Malraux porque la fotografía ha avanzado hasta ahí. Es decir, que ese pensamiento visual que estaba presente en el Burckhardt, que muestra los grabados, en el Wölfflin, que hace la doble proyección, está también en el Malraux, que coloca frente a sí las páginas de ese libro de escultura, en que lo esencial son las fotografías que reflejan esa multitud, digamos, de, claro, en este caso, geográficamente muy dispersa de objetos escultóricos, que ya pueden ponerse en relación un elemento clásico con un elemento, a lo mejor, de una escultura camboyana, pero gracias a que la fotografía te los puede poner al lado. Mientras que antes no sabíamos solamente relacionarlos con la memoria visual que cada uno pudiera tener. Y acabo este pequeño inciso historiográfico solamente diciendo que, curiosamente, aunque todos estos grandes historiadores se expresaban a través de los libros, este gran invento que es el códice, ¿no?, de libros que pasan, hoy hemos regresado al papiro, hemos regresado al rollo del papiro. Y entonces los rollos de papiros con los cuales las bibliotecas clásicas, ¿verdad?, almacenaban el saber,
son los que hoy tenemos con el scroll del ordenador, ¿no? También en nuestro caso lo ha cambiado el método, el PowerPoint con el que trabajamos, ¿no? Y si comparáis, por ejemplo, esa voluntad de continuidad, en este caso este es el manuscrito de On the Road de Kerouac, sabéis que lo escribió, bueno, no es que fuera un rollo de papel tan largo, son trozos de papel pegados unos a otros, pero quería contar, solamente puedo escribir un libro sobre la carretera que parezca una carretera, así que On the Road, el manuscrito de On the Road es en sí mismo, ¿verdad?, un manuscrito interminable, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos esfuerzos por evocar esa continuidad, también recordando cosas como el grafoscopio, ¿sabes? En que la Gran Galería del Prado se reconstruía con un montón de fotos pegadas una a otra y luego se veían en un aparato en el que dándole la vuelta, ¿sabes?, a los rodillos iban pasando frente a ti, ¿no? Entonces, ese conflicto entre la fractura que da la página del libro, inevitablemente hay que pasar página, y cada página, cada apertura, cada spread, como dicen los anglosajones, es una unidad, digamos, de significado. Frente a eso, uno siente la tentación de ¿y cómo expresar la continuidad? Como Kerouac, On the Road, ¿sabes? Como el grafoscopio, ¿sabes? ¿Cómo expresar la continuidad? A veces lo hemos hecho, bueno, con pequeños inventos como estos, que en AV Proyectos pues intentamos que todas las portadas se continuaran unas a otras, ¿no? Así que si pegamos las revistas, pues digamos las imágenes, digamos, se extienden indefinidamente, como una forma de, en el fondo, hacer un guiño, diciendo, les contamos cosas, pero el mundo sigue, es un flujo interminable, es al final una corriente que no puede detenerse en las páginas de un libro. Y sin embargo, los arquitectos hoy usamos el PowerPoint. Estamos en este punto, como pueden ver. Aquí les muestro lo que hasta ahora, digamos, han visto en pantalla completa, en pantalla reducida. ¿Cómo cambia el PowerPoint la comunicación? Todos usamos el PowerPoint, ya no usamos los dos proyectores porque es muy fácil en el PowerPoint poner dos imágenes juntas y aparecer y comentarlas simultáneamente. No necesitamos ahora dos aparatos, uno solo. Esto ha transformado, yo creo que a veces las transformaciones técnicas son también transformaciones ideológicas, transformaciones intelectuales, ¿no? Y es siempre a través de la mirada. Cómo miramos determina cómo pensamos. Así las cosas, los más nostálgicos decimos, bueno, pero qué hermoso era el códice, ¿no? Con su modulación tan clara, ¿no? Fíjense estos códices, 4×3, ¿no? Es que es simplemente perfecto, o sea, es la geometría que sostiene a esta imagen. Y en todos los arquitectos que tenemos el vicio de la geometría, pues nos fascina la posibilidad de, efectivamente, poder producir códices, es decir, cortar el tiempo en fragmentos que se expresan en páginas de un libro. Es verdad que muchas veces el mundo es más complicado y el ojo ese cortado por una navaja, ¿verdad?, en Le Chien Andalou de Dalí y de Buñuel, habla de otros temas, de que la arquitectura puede estar fracturada por grandes catástrofes bélicas o por el mero paso del tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace que a veces, aunque queramos contar la arquitectura como algo de una perfección, ¿sabes?, detenida en el tiempo, la verdad es que hay otras arquitecturas que han surgido y de las que no podemos dejar de dar cuenta, en que hablan por el contrario de la fractura, de la ruptura de un mundo, y aquí lo ven con Gehry o con Libeskind, ¿no? Libeskind, por cierto, el primer proyecto que pusimos en la portada, ¿no?, el Museo Judío de Berlín, que nos dejó fascinados. Luego el edificio no estaría tan bien, pero el proyecto era maravilloso, ¿no? Y hablaban de cómo a veces la arquitectura no aspira a ordenar el mundo, como quería Mies, sino a expresar el desorden desesperado de los tiempos, ¿no? Y así, por ejemplo, pues si yo quise hacer en 4 páginas un resumen de los años 90, hablaba de que por un lado estaban las fracturas y por otro las ficciones. Parecía que la arquitectura tenía que ser
o fracturada o, por el contrario, almibarada en forma de Disneylandia. Y así lo hice, y también, evidentemente, había que hablar de los episodios más importantes de la década y de los personajes que la habían marcado. Al final, y por mucho que queramos entender que el mundo fluye y que pasan cosas, el arquitecto quiere utilizar la malla geométrica como una forma de ordenar su pensamiento y ordenar su vida. Por eso he puesto aquí este artículo. Un artículo es una declaración de amor a Portugal a través de una serie de pequeños fragmentos, pero veis que la manera en que se pone en página el texto es arquitectónica. Tiene la voluntad de contarlo no solo a través de las palabras, sin leerlo, solamente a través de las imágenes puedes contar cosas. Y por eso a veces la escritura es también arquitectónica. Es arquitectónica también el caso de la arquitectura española. Claro, a mí me ha tocado difundirla por el mundo, ¿no? He dado ciclos de conferencias en muchos países sobre la arquitectura española, que ha vivido unos momentos verdaderamente pues, muy felices, ¿no? Y entonces esta cosa de las arquitecturas, por ejemplo, a la izquierda tienen lo que era, digamos, el guión de una conferencia estándar que durante los años 92 y 93 estuve dando por el mundo, donde la conferencia estándar también quiere modularse, quiere, digamos, intentar explicar las cosas estableciendo unas rupturas claras. Finalmente, esto cristalizó en un catálogo que hicimos con el MoMA cuando se hizo la gran exposición de 2006 de arquitectura española, donde hablamos de los antecedentes de aquella floración espectacular de arquitecturas. Y entonces, de nuevo, dividir la arquitectura en lustros, y cada lustro se lo encomendé a un gran crítico internacional, ¿no? Yo me encomendé la parte del franquismo porque pensé que ellos no iban a entender nada, ¿no? Y yo escribí la parte más larga del franquismo, y luego a partir del 75 cada lustro lo escribía un crítico distinto. Pero con esa voluntad, digamos, de que al final, cuando ves un índice, si el índice tiene orden, hay pensamiento. Por eso yo siempre recomiendo a la gente que está trabajando en una tesis, etcétera, hazte un buen índice. Un índice, ¿sabes? Ordena el índice y te ordenará la cabeza y el trabajo. Esta arquitectura, la verdad es que aquí la quise contar con 6 ojos, a falta de... Y no voy a entrar en ella, pero eran de los dos momentos que ha tenido la arquitectura española, y el propio país de popularidad internacional. Primero el 92, evidentemente, y luego el 2004, donde estaban las portadas que veis que nos dedicaban las revistas extranjeras. O sea que España periódicamente, cada 20 años, pues asoma y resulta, digamos, un lugar de destino para muchos, ¿no? Y yo lo ilustraba con arquitecturas tanto de españoles, ahí tenéis a Alejandro de la Sota, a Moneo y a Miralles, y debajo también de arquitectos que habían construido en la península, Foster, Meyer o Gehry, porque ese proceso de internacionalización había sido mixto. Había venido arquitecturas aquí dentro, pero los arquitectos españoles también habían tenido ocasión de mostrar sus logros fuera. He dedicado muchos números a arquitectos españoles, pero yo quiero recordar aquí los de 2 que han sido maestros y amigos. Por un lado, Alejandro de la Sota, también profesor de esta escuela, y durante muchos años, hasta que por una serie de malentendidos y dificultades pues dejó su enseñanza en las aulas. Y otro, Miguel Fisá, que nunca fue profesor, pero que tuvo una influencia grande a través de su obra. Y cuando he querido contarlos, he querido también ordenar su biografía. Y en los dos casos, primero en el de la Sota, pues la dividí en tres sectores completamente distintos: la vida voluptuosa de los años 40 y 50, la vida activa de los 60 y luego la vida contemplativa de los 70 y los 80, usando, digamos, estos términos clásicos para dividir en 3 partes muy diferenciadas su vida y su obra. E hice lo propio con Fisac, también, ¿sabes?, los órganos de la autarquía, esa arquitectura orgánica de su primera etapa, ¿no?, los huesos del desarrollo, los años 60 felices del hormigón, y finalmente las pieles en la transición, las arquitecturas flácidas, los cofrados flácidos de Fisac.
Y se me dirá, bueno, pero las vidas de la gente no están tan ordenadas, no tienen 3 capítulos. Sabéis que el orden ternario es la base del orden clásico. Eso lo decían todos los tratadistas. Dice que las cosas comienzan, se desarrollan y terminan, ¿no? Lo mismo que la columna tiene base, fuste y capitel, ¿no? Y los edificios arrancan del suelo, se desarrollan y finalmente entran en contacto con el cielo a través del remate, ¿no? El orden ternario es la base más que las guirnaldas y que los órdenes, tal, del carácter clásico. Y las vidas no están tan ordenadas siempre, pero uno procura, ¿sabes?, que exista, digamos, esa voluntad a veces artificiosa. Hay vidas que no hay manera de poner en 3 partes. Y de hecho, pondría 2 ejemplos extranjeros. Uno es con Mies y otro con Herzog, 2 arquitectos a los que he dedicado también muchos números, ¿no? Y que forman parte de mi enseñanza. Claro, habiendo sido discípulo de Sota, Mies para nosotros era Dios, y entonces cuando hice varios números de Mies, pero en uno de ellos me van a permitir que les muestre cómo quise contar su carrera ordenada. En este caso no podía hacerlo en 3 partes, solo en 2 que estaban, digamos, interrumpidas por el año 38, que es el año de su exilio a Chicago, ¿no? Entonces el Mies de Berlín, 30 años justos, 30 obras divididas en 6 capítulos con 5 obras cada uno, y lo mismo en el Mies americano. No es cierto, las vidas y las obras no están tan ordenadas como aparecen aquí, pero nos ayuda a entenderlas el procurar dotar de un orden geométrico a lo que tantas veces es producto del azar y no de la elección del protagonista. En el caso de Herzog, lo voy a ilustrar solamente con un artículo también para ver de qué manera el artículo primero se hace con los ojos y después se escribe. En este caso, quise hacer un diccionario para entender mejor las obras de Herzog y primero tenía que dibujarlas todas, ¿no? Y tenía que dibujarlas, ponerlas en relación, ¿no?, para poder al final llegar a construir el diccionario, ¿no? Y con este tipo de dibujitos te permiten sintetizar formalmente una obra y te ayudan, digamos, a ponerlas en diálogo. Y solamente a través de este proceso de entendimiento que exige el dibujo os dirán a muchos que se ha pasado de moda, que no hace falta dibujar, que esto es una cosa de los antiguos. No es así. El dibujo es una forma extraordinariamente eficaz de pensar y de reflexionar. Los arquitectos piensan con el lápiz y con los ojos, y entonces el dibujo es tan eficaz. O sea, un pequeño dibujo es capaz de transmitir sintéticamente, ¿sabes?, tu análisis de algo, que yo no puedo sino animar a todos los que ahora son nuestros estudiantes a que sigan ejerciendo el dibujo. Y a partir de estos dibujos, pues, ¿qué me permiten hacer? Pues un diccionario donde haya una parte, digamos, de juego, si queréis, verbal, ¿no? Cada uno de las letras del abecedario son 2 palabras que empiezan 2 A's, 2 B's, 2 C's, y tienen que salir también en español y en inglés. O sea que te pones, digamos, una dificultad, que es que sean 2 palabras que empiezan por la misma letra y que funcionen también en el segundo idioma, y eso que puede parecer una restricción, al cabo es una ayuda. O sea, porque es como escribir sonetos. Pues, oye, si tú dices tienen que ser, ¿sabes?, 14 versos y 2 cuartetos y 2 tercetos, el poner esas restricciones a veces no limita la libertad, al contrario, yo creo que la enfatiza, le da, digamos, más capacidad, ¿sabes?, de libertad el ponerse limitaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues así es en fin, el ejercicio es un ejercicio en que primero hemos creado, a través de los dibujitos que veíais, digamos, el argumento, y después le colocamos el relleno, que procuramos que estén escritos en un buen castellano, ¿no? Y uno tiene a gala procurar escribir bien, con precisión, con elegancia, pero se subordina a pensar bien, y pensar bien con los ojos. Y así lo veis en Herzog. Es verdad que en ocasiones el ojo que nos recibe y que nos inaugura es un ojo que adquiere connotaciones funerarias, que habla, digamos, de
de lo difícil de los tiempos, ¿no? Y entonces este ojo de Escher, donde el iris, como veis, refleja, ¿sabes?, como en una vanitas ocular, una calavera, este ojo me sirve para introducir el que en todo lo que en las revistas hemos hecho, hemos procurado hablar del desorden de los tiempos. Cuando ocurrió el 11S, donde un grupo de jóvenes saudíes, encabezados por Mohamed Atta, un arquitecto que se había formado como arquitecto en el Cairo, estaba haciendo el posgrado en Hamburgo con un profesor posmoderno, y con los aviones derriban los dos símbolos del poder económico y militar americano. Como eso no va a ser objeto de análisis arquitectónico, yo pensaba que todas las revistas hablarían del 11S. Ninguna revista se ocupó del 11S, entendieron que eso era política, que no era arquitectura. Nosotros entendimos que era arquitectura, y lo mismo en la guerra posterior de Irak. Entendimos que eso eran también arquitecturas. Es verdad que eran números un poco singulares, y de hecho mi presentación de esos números, en lugar de ser un texto, era un conjunto de imágenes. Y entonces aquí de nuevo firmé casi, si queréis, artículos sin texto, artículos en los que las imágenes quieren hablar por sí mismas. Esto es algo que es verdad, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero pocas. Siempre cuando queríamos hablar de temas de extrema gravedad planetaria o universal, o bien cuando hablábamos de los grandes debates de la arquitectura. Por ejemplo, el tema aquí de las marcas culturales que asociábamos, como veis en el subtítulo, a Kohlhaas, Guggenheim y el Prada. El estilo multinacional, que en un momento dado pareció que iba a imponerse en la arquitectura. Y nosotros lo veíamos con gran recelo. Mi introducción a este número, que era una introducción crítica, lo era a través de las imágenes, criticando esa cultura del yes. En aquel momento hubo dos publicaciones casi simultáneas, una en Naomi Klein, que decía no logo, y el Economist respondió pro logo. Era el debate sobre las marcas. En el fondo, el debate sobre el tardocapitalismo contemporáneo. Y en ese contexto, evidentemente, el campeón dentro de la arquitectura era Rem Koolhaas. Y Rem Koolhaas tomó de una publicidad bancaria el yes, que unía, digamos, el yen, el euro y el dólar, y fabricó este mapa con el invertido, donde hay, digamos, una afirmación decidida a favor de ese régimen del yes. Y nosotros nos sentíamos completamente ajenos a aquello, completamente ajenos. Kohlhaas no solamente dice eso, le encargaron en Europa que hiciera algunas propuestas ideográficas y dijo, el mejor emblema de Europa es el Code Bar Flag, ¿sabes? La bandera del código de barras, porque Europa en el fondo no es nada más que comercio, decía Kohlhaas. Nosotros que pensábamos que Europa es también una unidad cultural, política, de muchos nos sentíamos un poco ofendidos ante eso. Es más, Kohlhaas llegó a hacer su mapa de Europa, y este era el mapa de Europa de Kohlhaas, un mapa en que cada país estaba relleno por sus multinacionales, ¿no? En el caso de España se le acabó, digamos, la imaginación, y al llegar a Andalucía, pues nos puso a nosotros y el croquis como si fuéramos grandes empresas del mundo, cosa completamente ridícula, ¿no? Y entonces, frente a eso, frente a ese mundo de lo grande, de lo extra large que defendía Kohlhaas, frente a ese mundo de lo extra large, que estaba también presente en la cultura cotidiana, no nos olvidemos, Estos son una portada del Economist sobre la segunda transición, en el momento ese 2004 también en que España volvió a estar de moda en el mundo, y un anuncio de XL Capital, capital extra grande, ¿no? En ambos casos ilustrados con Calatrava, ¿no? Entonces no era solamente Kohlhaas, era también algo que estaba presente en la cultura, y frente a eso, a mí me gustaba entonces usar esta imagen
y usarla muchas veces en contextos académicos, con los estudiantes. Estos son una columna, como veis, un pilar de San Pedro de Roma, ¿sabes?, de Brabante, de Miguel Ángel, y al lado San Carlo de Quattro Fontane, una iglesia tan pequeña, ¿sabes? Los italianos le llaman San Carlino, San Carlitos, porque es muy pequeña. Y entonces veis que no solamente la iglesia, sino la iglesia y el claustro caben enteras las dos dentro del pilar de San Pedro. Así que sí, se puede ser, digamos, arquitecto a la manera de Miguel Ángel, pero se puede serlo también a la manera de Borromini. Y hay, yo creo que era también, yo creo, ¿no?, una motivación también ética, la defensa de la pequeña escala y de esas arquitecturas que no llegarían a ser utilizadas como modelo por el XL Capital, ¿no? Y de entonces, con esta idea, hicimos los congresos de Pamplona, que antes mencionaba Emilio, a partir del año 10, donde procurábamos que se hiciera más por menos, ¿no?, y a publicar números en los que queríamos mirar a otro sitio, a otras geografías, pero también a otras maneras de ejercer la profesión distintas del régimen del YES y del XL. Es verdad, hicimos también homenajes a personajes que habían sido inspiradores para nosotros, con 2 exposiciones que hicimos en Ivory Press y de las que fuimos comisarios conjuntamente Norman Foster y yo mismo, una sobre Fuller y otra sobre Prouvé, ¿no?, diciendo, hay también estas otras arquitecturas basadas en la técnica, basadas en el ingenio, basadas también en la manipulación material de lo que nos rodea, a las que no debemos dejar prestar atención. O sea, deben de estar en el diálogo, deben estar en la conversación. Y eso intentábamos introducir a estas figuras ya históricas, evidentemente, en la conversación. Por entonces también hicimos una exposición en la Bienal de Venecia, que luego trajimos aquí a Lico, Spain Mon Amour, donde empleamos todo el presupuesto que nos daba entonces el director, que era David Chipperfield, lo empleamos en llevar una semana tras semana, a una docena de estudiantes que, vestidos de blanco y sosteniendo maquetas, tenían que saber inglés, claro, pues hablaban con el público asistente a la exposición, de manera que en lugar de hacer una exposición propiamente dicha, lo que hicimos fue financiar el que fueran 200 jóvenes y estuvieron una semana en Venecia disfrutando de la Bienal y de la ciudad, ¿no? O después la otra, The Architect is Present, que claro, es un guiño a Marina Abramovic, y The Artist is Present, que es esa exposición emocionante que hizo Marina en el MoMA, pero que en este caso era traer a 5 arquitectos para que hicieran talleres y que la propia exposición se hubiera generando con el trabajo de los talleres, ¿no? Fue una exposición formidable. También empleamos parte del presupuesto en que el mejor de los ayudantes que les poníamos a los arquitectos, luego les financiábamos una estancia en el taller de los arquitectos participantes, y muchos han quedado y siguen con ellos trabajando. De algunos de ellos hicimos posteriormente exposiciones monográficas, singularmente de Francis Queré y de Anna Heringer muy recientemente, ¿no? Pero intentando de nuevo desplazar la mirada hacia otras realidades, hacia otras cosas, que estuvieran más allá de esa star architecture, de la arquitectura de las estrellas. En esa voluntad de llegar muy lejos, nosotros habíamos hecho una exposición en Tokio de relación entre arquitectos españoles y japoneses, y nos encargaron un atlas, la Fundación del BBVA, que la verdad es que tuvo mucho éxito, y entonces dijeron, oye, esto ha salido tan bien que ¿por qué no hacéis 4 más extensos para cubrir el conjunto del mundo? Y así lo hicimos, con 4 atlas donde había cosas que no eran, conocíamos bien, lógicamente, Europa, Estados Unidos, América Latina, pero sabíamos pocas cosas de Asia, no digamos Asia Central, y conocíamos también muy pocas cosas de África, ¿no? Y estos atlas, la verdad es que nos sirvieron para conocer mejor unas realidades que de otra manera, ¿verdad?, hubieran seguido para nosotros sumidas en la penumbra, ¿no? Al final uno habla de lo que conoce, y conoce el Oriente Medio, pero no sabes nada del Asia Central, por ejemplo, ¿no? Conocíamos China, pero apenas habíamos visto cosas del África subsahariana, por ejemplo, ¿no? Y estos atlas
que, bueno, la verdad es que se publicaron en varios idiomas, tal. Para nosotros fueron sobre todo como una ocasión pedagógica para intentar hablar de otras arquitecturas. Emilio ha mencionado, y vuelvo a robarte tus... que durante mucho tiempo escribí en El País, efectivamente. Mi primer artículo es del año 80, en la sección de opinión, que es este. El año 80 escribí el primer artículo, y en abril del año 86 empecé a escribir regularmente, y a partir del 93 ya hice la página semanal, que luego se extendió durante 14 años y fue un trabajo muy grande, ¿no? La verdad, porque ese compromiso, ¿no?, de escribir siempre con la foto. Es decir, que si tienes la foto y tienes el título, el artículo se hace solo. Es decir, pero necesitas, digamos, el impacto visual de la foto, ¿no? En este caso, por ejemplo, el declive de la Rosa. Claro, el declive de la Rosa era también el declive del Partido Socialista, que entonces, en el año 93, había entrado, digamos, en una etapa de deterioro, ¿no? Y entonces el declive también era el declive de las torres inclinadas, el declive de la oficina de Johnson y Burgi, que entró además en crisis también por entonces y acabó en los tribunales, ¿no? O sea que todas las cosas parecían inclinarse a la vez, amenazando ruina, ¿no? Y con esa voluntad, pues durante, ya digo, 14 años se escribe una página semanal. Luego los artículos los he reunido en 3 parejas de volúmenes, los artículos más antiguos en estos dos, los artículos de esta etapa del País en estos de años alejandrinos, que se mencionaba antes, y los últimos, que aparecerán pronto, hasta el año 20, en estos 2 que veis aquí. Pero siempre con la voluntad cronológica, de ponerlos, digamos, uno detrás de otro, para que se pueda expresar en qué medida hemos intentado ser cronistas de la arquitectura. Sin embargo, y en contradicción con esa voluntad de hacer crítica de la arquitectura paladiana, usando las imágenes, pues me he atrevido a ser un poco más albertiano y he publicado, están ya acabando la serie, 36 pequeños libritos solamente con texto, donde agrupo mis artículos, esos 1.300 artículos que decía Emilio, no tantos, no, pero como 850 o así, de ellos los he seleccionado para esto, donde hay una parte, digamos, de retratos de maestros, otra donde, de nuevo, están los maestros de una manera más coral, y luego hay otras 2 series que son de naturaleza más temática, una conceptual y la otra, bueno, de grandes balances, en buena medida geográficos, ¿no? Entonces, estos 36 pequeños libritos no tienen imágenes, son libritos muy pequeños, de texto corrido, donde ensayo, ¿sabes?, mi rama albertiana, ¿sabes?, de escribir y a ver si puede interesar, ¿verdad?, a los que lo lean, ¿no? Antes había hablado de la diapositiva como una cosa que os resultará muy ajena a casi todos. Todavía más ajeno es el Kodak carrusel. Sin embargo, los profesores que están conmigo saben lo que es el carrusel de Kodak, porque el carrusel de Kodak, con sus 80 diapositivas, era la herramienta básica para comunicarnos con los estudiantes. Era muy laborioso, porque había que montar las diapositivas en el carrusel y luego sacarlas otra vez, ¿no? Entonces, claro, los 80 eran 4 plásticos. Si trabajas con 2 proyectores, con 2 carruseles, entonces cada conferencia era 8 plásticos, cada uno con 20 diapositivas. Algo realmente, pues, laborioso, que ahora esto es la magia, esto. Venimos con un pincho, ¿verdad?, ¡pum!, y no tenemos que transportar esas cantidades ingentes. Yo aquí he querido poner el Kodak carrusel junto a Giga Bertov, porque en el fondo el Kodak carrusel es lo que ha estado presente en tantas de mis conferencias. Ha habido algunos ciclos agotadores. Estos que hacía en Santander, que los hacía con el Kodak carrusel, lo llamaban cursos magistrales, y lo que quería decir es que tenías que dar entre 10 y 14 conferencias en una semana. O sea, 10 cuando eran solamente 2, por la mañana y por la tarde, y hasta 14 cuando eran 2 por la mañana y 1 por la tarde, salvo el viernes por la tarde, que te dejaban libre. Y cada una de esas conferencias con 2 carruseles. Es decir, que al final, digamos, el dar una conferencia era hasta un esfuerzo físico, ¿verdad?, de construcción de todo aquello, ¿no? En la Fundación March ha sido más fácil, porque al principio sí que había todavía el
el carrusel, pero luego ya el PowerPoint ha hecho nuestra vida más fácil y los ciclos que he hecho allí sobre maestros del siglo XX o maestros contemporáneos pues han sido más fáciles, los que he hecho sobre arquitectura española, o el último, del cual estoy muy contento, ¿no? Y que la verdad ha sido el que más trabajo me ha costado hacer, ¿no? Porque es la historia cultural del mundo a través de 4 ciudades durante el siglo XX. Entonces empiezo en Viena, el momento fin secular, luego pasamos a París, los años 20, 30, después Nueva York, los años 40, 50 y finalmente Los Ángeles en los años 60 y 70, ¿no? O sea, la historia cultural, que ya no hablo solo de arquitectura, sino que ahí hablo de música, de literatura, de filosofía, en fin, lo que ha sido la cultura del siglo XX, intentando sintetizarla, haciendo un esfuerzo también, claro, un poco ridículo de síntesis, ¿no? en conferencias de 1 hora referidas a una sola ciudad. Además de este tema audiovisual de las conferencias, que luego, claro, como están en la Fundación Marx funciona fenomenal en eso, las tienen en su plataforma y son muy sencillas de ver y te sorprende la cantidad de gente que te dice que las ha visto y que siguen teniendo, ¿sabes?, pues vigencia y circulación. Y esa era otra secuencia de 14 que fueron, digamos, entrevistas a grandes maestros. Empezamos con 3 españoles, que veis aquí, Oriol Bohigas, Rafael Moneo y Juan Navarro Valdevec, y al final acabamos con Piano, Foster y Peter Eisman. Al final son 14 conferencias que han tenido una difusión muy grande, porque aunque estaban hechas por Arquia, al final las compró Netflix, y al estar, digamos, en Netflix, pues han tenido una difusión pues muy superior a la que normalmente tienen estas cosas de los arquitectos, ¿no? Es verdad que, aunque hayamos intentado dar, o que yo he intentado dar, visiones también alternativas de la profesión y de la arquitectura, pues también hay que recordar a los maestros y hay que homenajearles. Ese Memorias de Maestros, que son 10 entrevistas presentadas en forma de monólogo, de manera que los arquitectos hablan de su vida. Veis que solamente hay dos españoles, Rafael Moneo, al que le acabamos de dedicar una gran monografía, y Emilio Tuñón, el maestro que nos acompaña hoy. Creo que es inevitable hablar de las dos cosas a la vez. Tenemos que hablar de los maestros y no pensar que para hablar de los más jóvenes o de las arquitecturas, digamos, más extremas en lo geográfico, tenemos que dejar de hablar de lo que está en el corazón de la profesión y de la creación. Y por eso, pues también sí, pues hemos hablado de Piano, de Foster, hemos hecho muchos libros también, ¿sabes?, de gente más joven, RCR, Lacaton Basal, Herzog, el único que ha tenido 2 volúmenes, pero es que la sobreabundancia de su obra es tal que nos ha obligado a hacerla en 2 volúmenes, David Chipperfield, Ken Okuma, Carmen Pinós, en la forma de un catálogo de la exposición que le dedicamos en ICO, ¿no? Al final, cuando cumplimos 10 años, hicimos esto con Focho, Justo Isasi, que había hecho conmigo tantas cosas, Historias del siglo, reuniendo a 50 grandes personajes que él quiso mostrar en la portada. Los veis aquí, los 50, reconoceréis a muchos en la caricatura, y ahí estamos él y yo, él dibujando y yo mirándole por encima del hombro. Porque sí, tenemos que hablar de los personajes, pero también hay que hablar de las obras. Y las obras las reunimos en otro número, un canon accidental. Habíamos hecho un número a los 25 años de la publicación de los libros de Venturi y Rossi, ¿no? Y con 25 obras esenciales, etcétera, ¿no? Y dijimos, bueno, han pasado 50 años, hagamos otro número. Pero entonces ya tuvimos que hacerlo no solamente de los libros, sino de las revistas, las películas, en fin, la fotografía. Y entonces hicimos esta especie de canon accidental, un canon un poco singular, en el que con una escalera de Escher, pues Focho muestra de qué manera la perplejidad que nos muestra cuando al final de 50 años estamos en el mismo punto donde empezábamos, ¿no? ¿A dónde hemos ido? ¿Sabes? Hay algo, digamos, sí, en el fondo de perplejidad ante ese trayecto que dices, ¿ha avanzado la arquitectura? Cuando hablamos de otras ciencias,
sentimos, ¿verdad?, que ha habido un progreso, si hablamos de la cosmología o de la biotecnología, pero ¿avanza la arquitectura o estamos todavía en el mismo punto, ¿sabes?, de reflexión y de, en el fondo, y de creación también, ¿no? Junto a estos grandes nombres hemos querido hablar de gente más joven que trabaja de otra manera. Los colectivos, por un lado, y casi 10 años después, los arquitectos menores de 35. Dos ecosistemas muy diferentes a ese de las grandes estrellas que están al frente de estudios con cientos de arquitectos. Y de esos también tenemos que hablar en la escuela y en las revistas, porque están creando la agenda de lo que importa, ¿no? Y me acerco ya al final solamente comentando de qué forma en los últimos años estos ways of seeing, estas formas de hablar, estas formas de ver a través de las imágenes, nos ha permitido no solamente hablar de arquitectura, sino hablar del mundo en que vivimos. El tema del cambio climático, tan importante, ¿sabes? Los temas energéticos, que es un tema que, en fin, está en mis inicios, pero sigue estando hoy de manera dominante, el antropoceno, también la forma en que la humanidad ha transformado el planeta, y, qué duda cabe, también las grandes convulsiones que han marcado nuestro pasado reciente. Por un lado, la pandemia, y por otro, la guerra de Ucrania. Dos grandes asuntos que inevitablemente han modificado el mundo en que vivimos. Por eso aquí uso las lágrimas de parafina de esa fotografía de Man Ray para introducir lo que han sido, y lo cuento brevísimamente, nada más que algunos de los asuntos de los últimos años que hemos reflejado en la revista a través de una imagen y un texto, siempre de 3 párrafos de la misma extensión. Y entonces, pues desde los chalecos amarillos, ¿sabes?, el desarrollo, el retorno de la carrera espacial, ¿no?, los temas del calentamiento climático y lo que supone para los casquetes polares, ¿no?, la guerra, en este caso, la guerra todavía no la última de Ucrania, sino la de Siria, ¿no?, la transformación de los viajes, ¿no?, con esta imagen extraordinaria, ¿verdad?, de la gente haciendo cola para subir al Everest, ¿no?, la pandemia, que tuvo al menos dos dimensiones arquitectónicas importantes. Por un lado, el arresto domiciliario, todo el mundo tenía que quedarse en casa, y eso cambió la percepción de lo que debe ser una buena casa, y por otro, el alejamiento social, el que había que estar a una distancia de 1,5 metros del más próximo, ¿no? Esas cosas, ¿sabes?, pues han cambiado la arquitectura también, y están cambiando el mundo en que vivimos. Hablamos claro, del criptoarte y las criptomonedas, hoy en caída libre, por lo que leemos en la prensa, ¿no?, y que aquí describíamos como, efectivamente, como una fiebre más de los tulipanes, ¿no?, como una burbuja especulativa. El volcán, un tema solo español, pero que ha sido tan importante, dramático por un lado y de una belleza plástica emocionante por otro, ¿no? Entonces teníamos que hablar también del volcán de La Palma, que tuvo su consecuencia también en la forma de esos paisajes cubiertos de ceniza. Ucrania, eso sí, que la tratamos con 3 artículos sucesivos, ese tríptico de la tribulación. Y el auge de China, a la que hemos dedicado tantos números, pero que al mismo tiempo tiene un componente totalitario y autoritario que no podemos ignorar, ¿no? Y esta imagen extraordinaria, sin embargo, ¿no?, habla de eso, de cómo sus valores, siendo admirables, no son los nuestros, ¿no? Ni siquiera hace falta leer mi texto para entender, solamente con la imagen que seleccionas, ¿sabes?, y el título, sabéis de qué estoy hablando. Ahí estoy de nuevo pensando con los ojos. Y con esto termino con esta última historia, que es de hace un cuarto de hora, es ya de este año,
cuando de repente nos encontramos en los periódicos con que utilizan la misma foto de portada, ¿no? La invasión de un icono arquitectónico, el Parlamento, vamos, de Brasilia, por una multitud que lo que en el fondo está intentando es dar un golpe de Estado. Quiere, digamos, que el presidente Lula no pueda tomar posesión, ¿no? Y entonces, esto, detrás de cada una de esas pequeños flashes, donde hablamos de la política contemporánea, hay una pequeña historia. La pequeña historia, por ejemplo, de esto, pues la conocéis bien, pero os la recuerdo. Inevitablemente era un remake de la toma 2 años antes del Congreso de Estados Unidos por parte de los manifestantes, ¿no? Y esta Plaza de los Tres Poderes había sido diseñada por Niemeyer y Lucio Costa en la presidencia de Juscelino Kubitschek. Por cierto, ¿sabes?, el primer presidente gitano de la historia y un hombre formidable. O sea, ¿quién es el arquitecto de esta plaza? ¿Es Niemeyer? ¿Es Costa o es Kubitschek? Porque al final es la voluntad política de alguien que decide en 4 años edificar una capital nueva a distancia, ¿verdad?, de las ciudades de la costa, ¿no? Y sí, Niemeyer dibuja, ¿verdad?, dibuja con esa característica suya de confundir siempre la ley del deseo con la ley de la gravedad, y Costa pone, digamos, el punto lógico, ¿verdad?, del gran urbanista que fue. No salen los ingenieros, que fueron los protagonistas, que permitieron que en este terreno donde no había nada, al final se construyan, digamos, estas imágenes emblemáticas y que recordamos tan agudamente, ¿no?, de la cúpula del Senado, el vaso del Congreso, ¿no?, y que utilizamos, por cierto, también en la portada que le dedicamos a Niemeyer con ocasión de su cumpleaños. Cumplió 100 años, estaba vivo, y dijimos, bueno, esto hay que celebrarlo, y dedicamos un número. Yo luego, un año después, fui a verlo ahora a Río de Janeiro, a su estudio en Copacabana, ¿sabes?, donde tenía él el busto de Lenin, y el retrato del fundador del Partido Comunista de Brasil en la pared, y me dijo, no, ya el fundador del Partido Comunista había muerto, y Lenin evidentemente no estaba. Dijo, yo soy el único comunista que queda en América Latina. Y efectivamente sintió eso hasta el final. Acababa de contraer un segundo matrimonio a sus 100 años con su secretaria, que sin embargo seguía atendiendo en la entrada del estudio. Y en el fondo estamos hablando de qué manera los arquitectos a veces tampoco saben qué va a ocurrir con su obra. Esta es la inauguración, una gran ceremonia, ¿verdad?, de fiesta popular. Se había hecho en 4 años. Niemeyer lo había previsto en este dibujito, donde decía que un día abrirán las puertas de la Plaza de los Tres Poderes, dice, y la libertad y los derechos humanos se convertirán en irreversibles. O sea que el dibujo de Niemeyer está diciendo que el que la gente ocupe la plaza va a ser siempre a favor de la libertad y los derechos humanos. Hace unos meses lo veíamos exactamente lo contrario, la multitud ocupando la plaza con la voluntad de que el resultado de las elecciones no fuera respetado. Y así todo nos emociona ver la arquitectura llena de gente. Nos gusta ver que la arquitectura, le pusimos la arquitectura viva a las revistas en parte por eso, ¿no? No era solo un mensaje de l'architecture vivante, sino también el que la arquitectura tiene que ver con la vida, con los procesos, con el cambio, ¿no? Entonces, mirad, por ejemplo, el Museo de Arte de Sao Paulo de Lina Bobardi. Levantaba sobre sus 2 pilares esa estética paulista, ¿verdad?, de los grandes luces. Y miradlo cuando es escenario de un concierto. ¡Qué distinto! De repente la arquitectura cobra vida cuando hay gente en ella. Otro edificio todavía más próximo a nosotros, que se construyó un año más tarde, Vilanova Artigas, la Escuela de Arquitectura. Fijaros la diferencia entre la escuela vacía y la escuela llena con una asamblea estudiantil. La arquitectura puede ser escenario de la vida, y es entonces cuando adquiere sentido para todos. Hace poco llegamos al número 250 y quise poner en portada
una imagen de un fotógrafo amigo y muy, en fin, y muy admirado, Ballester, que muestra, digamos, el Jardín de las Delicias del Bosco sin personajes. Pero dentro la pusimos con otros personajes, habitada de otra manera, ¿no? Y me parecía que era una buena forma, y estoy ya acabando, solamente me queda una imagen más para despediros, y que era una buena manera de explicar en qué medida la arquitectura es escenario de la vida o no existe. No es solo un sueño de los arquitectos, no es una utopía geométrica, es escenario donde la vida se desarrolle y donde pasen cosas, ¿no? Os decía, en fin, lo he repetido varias veces, a riesgo de ser pesado, ¿no? Esto de que pertenezco a esa tradición paladiana del discurso arquitectónico, la tradición ilustrada, pero sin embargo tengo que poner como última imagen el emblema de Alberti, porque aunque sus libros estuvieran en latín y no tuvieran ninguna imagen, sin embargo, lo que eligió, digamos, como emblema, un ojo flamígero y alado, nos sirve muy bien, porque el ojo ese que se eleva es siempre un símbolo de la divinidad, ¿no? Desde Apolo, en todos los grabados, el ojo, luego le pondría un triángulo en el barroco, pero el ojo volante es el Dios que todo lo ve. Entonces, cuando un arquitecto se atreve, y esto es la esencia del Renacimiento, a desafiar a esa, digamos, esa autoridad religiosa, usando el ojo como emblema propio, y un ojo del que salen llamas porque es la voluntad de cambiar el mundo a través de la mirada, me parece que es un buen emblema para todos nosotros, arquitectos, que sí, somos asnos que damos vueltas a la noria, pero somos asnos que ven, y termino solo por explicar el quid tum, porque además del ojo, él le puso ese emblema ciceroniano, quid tum, ¿y ahora qué? ¿Y después qué? ¿Y ahora qué? Después de esto que hemos oído, ¿después qué? ¿Cómo terminamos esta conversación? Pues yo me voy a atrever a hacerlo con la última página de un libro que han leído todos los arquitectos, Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Los estudiantes que no lo hayan leído tienen que leerlo, espero que lo recomendéis. En esa última página, el gran Khan, Kublai Khan, está pasando las páginas del Atlas, donde están las ciudades utópicas, pero también las ciudades ominosas, y le pregunta a Marco Polo, ¿cómo evitar el infierno? Y le dice Marco Polo, el infierno no es algo que esté fuera, está dentro de nosotros, es el que nos rodea, está alrededor, no es una ciudad a la que tengamos que ir. Hay dos maneras de evitarlo. Una es fácil para muchos, aceptarlo e identificarse con el infierno de tal manera que al final dejas de verlo. La otra forma es difícil y exige aprendizaje y esfuerzo continuo, y es detectar quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, no. No me abrumáis. Me vais a permitir que diga que Ren Koolhaas tenía razón. De todas las grandes marcas, España está claramente marcada por el croquis, pero sobre todo por la arquitectura viva. Muchas gracias.